Enríquez. Juan Marcos, bienvenido acá nuevamente a Vox Populi 2020. Hola, estoy silenciando mi celular para que no nos interrumpa entre medio. Oye, gracias Sí, por la invitación, un gusto verte antes y de conversar contigo. sí, bien. Juan Marcos, ya faltan pocos días para las elecciones, en fin, hay un montón de situaciones que están sucediendo y queríamos que nos comentaras más o menos la interna de lo que está viendo en estos días el Partido Socialista. Bueno, varios frentes nos ha tocado abordar en este rato. Primero, la lógica de un partido nacional que tiene posturas, que tiene definiciones y de que tiene frentes que a veces por ley no puedes controlar, ¿te fijas? Claro. Me refiero específicamente a lo que pasó en el Parlamento, la votación de uno de nuestros parlamentarios totalmente contrario a lo que las bases del Partido Socialista han sustentado en el último tiempo, ¿te fijas? Después de eso, un plebiscito, que ya estamos ahí, a la vuelta de la esquina, queda una semana de plazos para hacer propaganda. Estamos al menos en Magallanes con una pandemia fuerte y por lo tanto también los miedos de la ciudadanía, que son lógicos y entendibles, se expresan en estos días. Y por último, la lógica interna que tenemos nosotros, estamos en plenas definiciones de candidatura al escenario que viene. Entenderán que para alguna gente puede decir, oye, se están preocupando de esos temas, pero entenderán que nosotros somos un partido más, miembro de una alianza, que esperamos reúna gran parte de la oposición, te fijas, y para eso los partidos tienen que ir definiendo primero posiciones internas para poder salir a conversar con los otros partidos, proponer un programa, proponer ideas, fuerzas que nos reúnan, pero por sobre todo decir, mira, nosotros competiríamos con este candidato frente al candidato de ustedes, ¿te fijas? Yo creo que eso también nos obliga a tener definiciones ahora. Todos los partidos de oposición de una u otra manera lo estamos haciendo para, terminado el plebiscito, poder sentarnos a la mesa a buscar alternativas que nos permitan, de cara al 11 de enero, cuando se inscriben las candidaturas, poder avanzar en el tema municipal que ha estado pendiente por definir. Sí, por supuesto, porque si no es ahora, ¿cuándo? Está justo el tiempo ya para comenzar a definir candidaturas y bueno, la política es parte de la vida de esto, es la administración de todo esto que nos permite vivir. Y bien, respecto de eso mismo, quería conversar contigo lo que sucedió en los últimos días respecto de la pandemia. Le ha tocado bastante duro a la actual intendenta que viene ingresando, Jennifer Rojas. Primero una marcha, digamos, una manifestación de los camiones fleteros. Ahora este fin de semana otra senda manifestación ciudadana ahí en el Cruce de la Muerte, en la entrada de Punta Arenas. Le ha tocado bastante duro y quería saber tus impresiones al respecto de qué es lo que se está haciendo mal, con el ánimo, por supuesto, de poder ayudar a la actual administración, porque a nadie quiere que realmente le vaya mal per se, pero ¿hay algún cortocircuito ahí de alguna situación que no se está abordando de buena forma? Hoy difícil. Primero, ante la primera aseveración que hace, obviamente la intendenta le va a ir mal mientras el centralismo con que se administra este gobierno siga operando de la misma forma. Es la posibilidad que no tenga, si no tiene la posibilidad de hacer cambios de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestro contexto, de nuestra realidad geográfica incluso, muy difícilmente va a tener soluciones. El gobierno cree que cambiando un intendente se solucionan los problemas, o como que los problemas se van a olvidar por mucho tiempo, y la verdad es que los problemas son urgentes, están ahora manifestándose. La intendente entró cuando ya estábamos, no sé, en 4 semanas de cuarentena, y por lo tanto la gente ya veía que la cifra estaba mal, que había un descontrol de la pandemia, y el cambiar de intendente para la gente le da lo mismo, está hablando con la misma autoridad que está dirigida a control remoto de Santiago, ¿te fijas? Yo creo que la desesperación de los ciudadanos que salieron a las calles este fin de semana tiene que ver con eso. Primero, tuviste que cuando Santiago enfrentó la cuarentena, llovieron las ayudas económicas, proyectos, hubo proyectos a la clase media, ¿te fijas? Hubo la entrega de canastas desesperadas que anduvieron, mal entregadas, pero bueno, se hicieron. Pero Punta Arenas, en abril entramos en cuarentena y arréglatelas como puedas, ¿te fijas? Estuvimos 1 mes y medio. Llevamos 2 meses, y yo te pregunto simplemente como comunicador, que alguien que está atento a las noticias, si tú has visto que la movilidad del gobierno en ayuda social a los trabajadores que están imposibilitados de hacerlo, a los hogares que no tienen ingresos,
Si tú has visto que eso se ha movilizado desde agosto, yo creo que no, ¿te fijas? Y si se hizo, se ha hecho de una forma que nadie lo conoce, por lo tanto la gente tiene desesperación. Acá nadie quiere jugar ni sacar dividendos políticos. La verdad es que acá hay personas que están pasando hambre, hay personas que no han podido salir a trabajar, o lo han tenido que hacer a la maleta, porque tienen que de alguna forma llevar sustento a sus hogares. Y eso genera un círculo vicioso, ¿te fijas? No detenemos la movilidad, sigue existiendo los contagios. Ahora salieron perdóname, porque yo sé que algunos están a favor. Veía a Mario recién de Herpes decir, mira, que es una medida interesante el usar mascarilla en la casa. Por supuesto, pero estamos en el último elemento, te fijas, cada vez estamos apuntando al último elemento de una cadena de prevención. Y lo que tú tienes que evitar, que la persona que sale a su trabajo no se contagie para que no vuelva a contagiar a su familia, ¿te fijas? Entonces el corte hay que hacerlo en otro lado. La prevención tiene que estar en otro lado. Yo todavía veo, no sé, muchas cosas que se están haciendo mal. No se han invertido en tecnología, en los espacios cerrados, donde hay muchos trabajadores reunidos, tiene que haber sanitizadores de aire. El IPS, el Instituto de Seguridad Pública, se demoró más de 3-4 meses en acreditar algunos equipos que se estaban pidiendo, pero que no tenían certificación en Chile. Pero, ¿cachai? En pandemia no se puede demorar tanto para certificar, especialmente equipos que están certificados en Europa, que tienen los mayores estándares de aprobación, te fijas, mayores que el nuestro. Yo entiendo que Chile tiene que aprobar para esos equipos para que funcionen, pero en estado de emergencia valida lo que ya han hecho otros países. La Comunidad Europea tiene estándares altísimos de aprobación de equipos. Entonces, pero ante eso también hay que decir que se hicieron cosas positivas en este periodo. Yo creo que elevar la cantidad de exámenes diarios es un hecho positivo. Yo espero que este anuncio que se dice que a los contactos directos no se les va a hacer, sea porque se van a destinar esos exámenes al tema preventivo, te fijas, a ir a otros lugares, no que va a bajar el número de exámenes diarios. Yo espero que se va a focalizar en otro lado, asumiendo estadísticamente que las personas que comparten un hogar están todos contagiados, ¿te fijas? Yo creo que eso es lo que se asume. Espero que para no dañar las estadísticas, te fijas, para seguir tener un dato de control. Yo creo que eso nos ha explicado bien. Y la otra cosa interesante, que lamentablemente no tuvo la velocidad que correspondía, yo creo que fue uno de los únicos que celebró que nuestro ministro Mañalich, cuando nosotros salimos de cuarentena en el mes de mayo, anunció que se iba a hacer un estudio de serología. Eso significaba saber cuánta gente quedó contagiada en la población sin saberlo. Era un muestreo aleatorio, te fijas, que nos permitía saber cuánta es la carga viral que todavía estaba después de la cuarentena. Era una noticia súper buena, porque en esos tiempos nosotros llegamos a tener hasta 0 días con 0 casos nuevos. Lo máximo eran 7, no más de 10, por ahí circulamos. Entonces la carga viral al parecer era bajísima. Decía que el virus no andaba dando vueltas, te fijas, o si lo andaba eran pocas las personas contagiadas, y por lo tanto la cuarentena había sido altamente efectiva. Pero mira, a lo que voy, una buena noticia, un buen dato para poder trabajar la epidemia, pero fue en mayo, mira, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y no tenemos el dato todavía no tenemos el dato. Entonces te fijas, algo que era importante para manejar la pandemia, para decirle a las personas, ¿sabes? Tengan cuidado porque todavía la carga viral es importante, o, ¿sabes qué? Tomemos estas medidas porque al parecer tenemos controlado el virus en la región. Además, un dato importante, si hubiésemos tenido ese dato y nos dice que la carga viral es baja en la población en el mes de julio, por ejemplo, cuando se tomaron los datos, tú podrías concluir inmediatamente que el virus que tenemos en la segunda ola fue exportado. Y por lo tanto las medidas de control que teníamos no han sido eficientes. Y entonces, cosas que eran buenas como información, propuestas por el gobierno, tampoco se implementaron bien. Como te digo, hasta el día no tenemos el dato. Y a esta altura, cuando salgamos cuarentena, ojalá el gobierno anuncie que va a hacer ese estudio, pero que lo haga con los tiempos que corresponden, ¿te fijas? Que sea un dato que tú puedas utilizar para hacer un manejo de la pandemia. En fin, hay que decir que hay cosas que se han hecho bien. La administración del hospital y el personal del hospital ha hecho un trabajo enorme, valioso, importante, para poder tener las cantidades de camas y adaptar cada una de las camas que están disponibles, te fijas, para que podamos tener una buena atención. Independiente que ha sido masiva la segunda ola, con muchos casos,
con mucho personal del hospital contagiado, lamentablemente, con un nivel de saturación de horas de trabajo altísimo. Hay que sacarle el sombrero porque han mantenido el hospital todavía en condiciones de atender público todos los días, con un montón de aeroevacuaciones. Hay que corregir algunas cosas ahí que tienen que ver con el cuidado de la familia, te fijas, al buen trato, a la información. Sé que estamos complicadísimos, pero también hay que entender que las familias están angustiadas, que un familiar se vaya al norte, que haya poca información con respecto a ellos. Yo creo que ahí hay que exigir protocolos que signifiquen saber en qué condiciones están nuestros familiares, te fijas, en Santiago cuando se van, ojalá tener un reporte diario y que además darle tranquilidad a la familia. A mí me angustia mucho, hemos visto todos los días aerovacaciones y seguramente yo he tenido la suerte que en mi familia nadie se ha contagiado, te fijas, pero me sumo a la angustia cuando hay conocidos que se van al resto del país y no sabemos en qué condiciones van a volver. Por lo tanto, es una angustia que compartimos, yo creo que todos los magallánicos, ver esa fotografía todos los días. Y obviamente el llamado es a seguirse cuidando, que los elementos de protección personal se usen bien. Yo creo que las mascarillas se están usando pésimamente mal en la ciudad. Yo creo que una de las razones también de contagio, la gente las usa mal regularmente. 1 de cada 3 las usa mal. Y por lo tanto ahí es cuando extrañamos, y lo hablamos la última vez, que hace un mes antes, sí, lo mismo, que no había una campaña del gobierno. Imagínate, nosotros fuimos a la Intendencia por solicitud nuestra a hablar con la Intendente Fernández y no hizo caso, porque levantó un proyecto para reeducar la población en elementos de protección personal. ¿Verdad? Pero el proyecto, la intendenta, disculpa ahí un cortito, la intendenta actual dijo que esa campaña está lista. Pero no se ha implementado, ¿te fijas? Nosotros fuimos, si no me equivoco, la fecha, el 1 de agosto, a hablar con el intendente. Yo sé que el aparataje del Estado es lento, yo fui core y sé que es lento, pero también yo creo que el Estado tiene algunas posibilidades de acelerar algunos recursos. Precisamente hay campañas que se pueden modificar, hay proyectos que ya estaban hechos y hay que asignarle plata, y yo creo que ahí se ha dejado. Yo creo que reeducar es importante. La gente tiene que aprender. Mira, incluso de todo tipo, y te digo algunos ejemplos, que la gente tiende a acomodarse la mascarilla acá al frente. Y claro, es justamente esa zona de contacto la que te protege. Si tú la manipulas y después te olvidas que tu mano está contagiada, es como si no hubiese usado mascarilla, ¿te fijas? Entonces, se la sacan mal. La gente se olvida que las mascarillas hay que lavarlas. Se olvida que las mascarillas desechables son desechables. No pueden ser volver a utilizar. Entonces, te fijas, hay un montón de cosas que hay que reeducar, porque vamos a convivir con el virus un buen tiempo más. Yo no quiero ser pesimista, pero hablabas con Mario recién y Mario decía, mira, muchas de las vacunas van a tener doble dosis. Por ejemplo. Claro, y no es que anden perdidos los investigadores, ojo. Yo creo que a ver si yo cuento, son como 8 vacunas que están en fase 3. 8 o 10 probablemente, 8 creo. A ver, 3 en Estados Unidos, 4 en Estados Unidos, son 10 creo, son 4 en Estados Unidos, 4 en China, 1 en el Reino Unido y por ahí que anda dando vuelta, en Rusia la 8, sí, ahí están las 10, en fase 3, tan pronto va a llegar. Yo creo que en enero van a tener buenas noticias, muchas de ellas van en producción, pero que lleguen a Chile va a demorar un rato, y como decía Mario, algunas son de doble dosis. Entonces, tenés que inyectarte primero, tenés que esperar un tiempo prudente y después volverte a inyectar. Que lleguen a Chile, ojalá sea el abril, mayo, ¿te fijas? La doble dosis, no sé cuánto tiempo va a ser. Hay pocas vacunas, sí, hay como 2 en Estados Unidos, que son de una sola dosis, pero son las que han demostrado algunas dudas en cuanto a su efectividad. Han tenido efectos secundarios. Entonces, ahí hay un trabajo todavía. O sea, lo que hay que saber es que la ciudadanía tiene que aprender a cuidarse y les queda por lo menos 8 o 10 meses más con esta rutina de sustos que hemos vivido. Por supuesto. Juan Marco, y solamente para absolutamente la claridad de los auditores, si pudiese compartir con los auditores respecto de lo que implica la fase 3, porque según yo entiendo, implica el testeo masivo en un grupo de como 20.000, 30.000 personas, no sé, ahí corrígeme, y qué tipo de otra instancia viene para la llegada de una vacuna finalmente. Sí, mira, la fase 3 es finalmente cuando se prueba en la especie humana en forma masiva. Es por eso que los laboratorios están teniendo convenios con distintos países, porque la vacuna tiene que ser probada en distintas variaciones genéticas de la población, para que realmente muestre su efectividad global, ¿te fijas? Y en eso están, por eso algunos países han pedido que Chile se está haciendo parte de 2 vacunas, por ejemplo,
uno encabezado por un grupo de académicos de la Universidad Católica y otros de la Chile, que van a testearla en Chile con un grupo importante de voluntarios. Terminado la evaluación, por ejemplo, la vacuna Janssen en Estados Unidos, la de Johnson & Johnson y Janssen, tuvo problemas porque se detectó una persona que tuvo complicaciones. Y las complicaciones tienen que evaluarse para saber si eran producto de la genética propia y no por el efecto de la vacuna. Yo entiendo que ya se descartó el caso, que es propio de la genética, que no tuvo relación con la inyección de la vacuna y por lo tanto el laboratorio continuó su fase 3, siguió el estudio. Pero es tan riguroso que si hay algún caso, independiente que tú digas, no creo que sea, tienes que asegurar que no es para que la vacuna pueda seguir. Y en eso la buena noticia es que son 10 laboratorios que están en fase 3. Y yo he visto las noticias y dicen, y los chinos que nos contaminaron a todo el mundo, ¿cachai? La tesis de Trump. Claro. Pero la verdad es que el laboratorio de Wuhan es uno de los mejores laboratorios del mundo. Son vacunas que no tienes por qué dudar que van a ser efectivas. De los países que están trabajando en vacunas, ha habido una especie de ironía en torno a la vacuna rusa, quizás porque no se ha publicado suficientemente las investigaciones, pero hay que decir que un país que tiene alta tradición en vacunas es precisamente Rusia. Sí, claro. Una muy buena tradición, tanto así que antes eran las mismas autoridades que se sometían a la evaluación para probar que ellos eran, eso tenía que ver con un raciocinio de la Guerra Fría, te fijas, pero ellos tienen una alta tradición. Aquí no hay que dudar, muchos laboratorios son de primer nivel, absolutamente primer nivel, abiertamente Oxford, Janssen, Wuhan, Pekín, Rusia, son laboratorios de primer nivel, con los mejores científicos del mundo, con los mejores equipamientos y con los mejores estándares también, y que además tienen historia en la fabricación de vacunas de buena calidad. Entonces hay experiencia y esperemos que siga todo bien. Hay como 2 de esas vacunas que están de esas 10, hay como 2 que todavía tienen, si bien en alguna parte están en fase 3, en otras están en fase 2. Creo que son 2 de las vacunas, una que tiene la Novavax, creo que está con socios en España, ellos están un poquito más atrasados, pero una vacuna que están... Y lo importante también es que tienen distintos mecanismos de cómo operar. Algunos inhabilitan el ARN, otros tienen que ver con la proteína que se instala, en fin, van a haber varias variedades de cómo neutralizar el efecto de un virus y producir anticuerpos. Así que es una buena noticia, van bien avanzados y esperamos que a Chile también llegue antes del invierno, si eso es lo importante. Antes que nos llegue el invierno, abril, podamos tener acceso a la vacuna, especialmente para la población de riesgo. El resto seguramente vamos a tener que seguir usando mascarillas por un buen rato más y cuidándonos, ¿te fijas? Pero lo importante es que nuestros adultos mayores puedan tener una buena protección al invierno que se avecina el próximo año. Sí, por supuesto. Disculpa un poco la ignorancia respecto al tema, pero me ha saltado la duda respecto mientras estábamos conversando esto y también en días anteriores respecto del caso de Cuba. Ellos tienen una reputación en medicina muy bien ganada al respecto, y la vacuna cubana, ¿por qué no ha entrado ahí en este tema Cuba para fabricar en paralelo una vacuna, sabiendo de que ellos son líderes mundiales en medicina? Mira, sí, la verdad es que no tengo la respuesta. La verdad es que uno va leyendo de acuerdo a lo que te va entregando Internet, claro. Y el acceso además que uno tiene a revistas científicas, te fijas. Entonces hay muchas publicaciones de los principales laboratorios y lamentablemente de Cuba no hay mucha información. Ellos estaban trabajando así en medicamentos. Tú tienes 2 formas de controlar esto: controlar la enfermedad o evitar que te contagies vía anticuerpos, te fijas, vía una vacuna. Ellos están trabajando en tratamiento, han tenido buenos resultados, probando medicina experimental. De hecho, hay una que han ofrecido al mercado que ha tenido buenos resultados en Cuba, pero los protocolos ahí son más difíciles, tanto como validar una vacuna, tanto más difícil también validar un medicamento, ¿te fijas? Y por lo tanto, mira, hay que leer ahí, hay que informarse. Te digo, yo ignoro, no he leído mucho, leí alguna vez en los 2 prospectos que tenían ellos, 2 proyectos de vacunas que tenían, y tenían también un medicamento que estaba teniendo buenos resultados, pero a veces el tiempo no nos da para leer todo,
y finalmente uno termina leyendo principalmente los convenios que tiene Chile, que son con dos vacunas, y ahí uno está, porque finalmente lo que te va a llegar en algún momento determinado, el éxito de esas vacunas en esos laboratorios significa que Chile va a tener la posibilidad de acceder a ellas apenas tengamos producción en alguna parte del mundo. Sé que tenemos algunas vacunas reservadas, algunas dosis, pero esas van a llegar en algún momento, abril, mayo, por ahí. Si todo sale bien, si tenemos resultados positivos, yo creo que en enero, de una de las vacunas expectadas por Chile, reservadas, deberíamos tener producción abril, mayo, junio quizás. Ojalá lo antes posible, pero ojalá lo antes posible. Pero de todo esto tenemos que tener aprendizajes. Y el problema es que yo veo que no hay aprendizaje. Eso es lo que uno se preocupa. Yo veía ayer, precisamente en Polar en la mañana, las fotos del Banco Estado. Claro. Después de, imagínate, de cuántos meses de antes, todavía la gente hace cola. O sea, ¿cómo no hemos podido corregir la posibilidad de que la gente no vaya presencial? Que no vaya a notaría, hay que reducir los trámites en notaría al mínimo, ¿te fijas? Hay que mantener la seguridad propia de los negocios que están establecidos ahí o de las pegas, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, yo creo que hay que exigir, yo creo que no se ha exigido a estas empresas, a los bancos, por ejemplo, adaptar sus tecnologías para que la gente, incluso decirle, ¿sabes qué? Mande usted los ejecutivos a las casas de la tercera edad para que no hagan fila. Eso es una posibilidad. Pero no se ha hecho, no se ha exigido, y todavía estamos con estas filas interminables que abiertamente son focos de contagio, porque, insisto, la gente usa más la mascarilla, y de una manera el magallánico todavía tiene esta cosa de conversar con que se le cruce en la calle. Entonces, sin querer la gente va a conversar, no hace un comentario, y al rato están conversando, no guardando la distancia social, pero te digo, por eso las medidas también tienen que ver con nuestra idiosincrasia, cómo somos nosotros somos de conversar, somos de ayudar al prójimo, si a alguien le pasa algo, nosotros vamos a correr a ayudarle, y después nos vamos a acordar que hay un virus, ¿te fijas? Entonces hay que ir aprendiendo, pero yo insisto, este gobierno, y no es por ser mala leche con la intendente, si todos queremos que Magallanes le vaya bien, ¿te fijas? Con el intendente Fernández, nosotros como oposición, casi todos los partidos de oposición, fuimos muy voluntariosos en esto, que es el control de la pandemia. Le dimos cuando había que darle, pero fuimos con propuestas concretas a decirle, mira, nosotros creemos, con nuestro equipo técnico, que por acá va la solución, ¿te fijas? Claro. Y en algunas cosas nos escucharon y en otras omitieron nomás. Pero bueno, ellos son los que tienen la guitarra y la tocan. Entonces, nosotros ni el pandero podemos ayudar. Pero bueno, así es la cosa, y esperemos por el bien de la ciudadanía, mira, que se hagan las correcciones adecuadas. Yo, mira, independiente de las diversas propuestas que vienen de distintos lados, yo sí concuerdo que había que entregar un apoyo a la familia económica, en términos económicos. Tú verás en cuánto discrimina, en qué sector de la población discrimina. Bajo X valor, te fijas, algunos ponen bajo 600, bajo 800, en fin. Pero hay mucha gente que perdió el empleo, y eso está documentado, está en notaría. Ahí hay que llegar con una ayuda oportuna, ¿te fijas? Hay un montón de finiquitos. En todas esas personas yo era la idea de que se puede ayudar. Si optaron por las canastas, bueno, repartamos canastas a todo el mundo, pero lo importante era frenar la movilidad, y eso yo creo que no se ha hecho. Y a esta altura, cuando tú ves las estadísticas que se han planteado, que están 2/3 de la fuerza laboral trabajando en forma presencial, tú dices que finalmente, lamentablemente, para todos aquellos que están en su casa, la cuarentena es un chiste. En términos efectivos, no hemos tenido cuarentena. Y eso se demuestra con las altas cifras. Creo que el último valor alto que tuvimos fue el 300 y tanto, 324, ¿cuándo fue? Como el 30 de septiembre, por ahí. O sea, claro, un mes y medio después de que se declara la cuarentena tenemos el pic. Lo normal es tenerlo en las 2 semanas, pero no al mes y medio. Y que tengamos altos valores al día de hoy todavía es complejo, y yo creo que eso tiene que ser aprendizaje. No es por atacar al gobierno, es por cuidar la ciudadanía. Se está muriendo ciudadanos todos los días, y nadie puede permanecer indiferente que los magallánicos fallezcan. Que de los 58 que han sido evacuados, 10 hayan fallecido en Santiago, con toda la angustia, con toda la preocupación que eso genera en las familias. El día que tú te dejas de preocuparte del lado humano de los problemas, creo que no estás cumpliendo el rol que corresponde, ¿te fijas? Y yo creo que ese es el llamado, que se entienda. El llamado nuestro es que decidimos vivir acá, Dante, todos. Y por lo tanto, todos tenemos que cuidarnos a que esto se solucione. Claro que sí, Juan Marcos. Se nos pasó volando el tiempo. Sí.